Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos tu santo, precioso y poderoso nombre, Señor Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar, Señor. Y gracias por morar, Señor, dentro de tu templo, Señor, que somos nosotros. Gracias, Dios. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo. Guíanos, Dios, a toda verdad, en todo orden, Señor, de nuestras vidas. Tú eres la persona indicada, Señor, para llevar nuestras vidas hacia otro nivel de experiencia, hacia otra dimensión de cristianismo, Señor. Gracias, Padre querido. Gracias, Jesucristo amado. Gracias, maravilloso Espíritu de Dios. Gracias, Padre querido. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya, aleluya, Jesús. Dios es bueno. Dígale a su vecino, independientemente de tus problemas, Dios sigue siendo Dios. Amén. Saluda a 2, 3 personas que tengas cerca, dele un abrazo, dele un beso, un ósculo santo. Hechos capítulo 16. Gloria al Señor. Ay, Dios, qué tremendo. Hechos capítulo 16, verso 6 en adelante. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez, si no es mucha molestia, para saludarlo por lo menos? Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Primera, segunda vez? ¿Por acá? ¿Alguien primera, segunda vez? ¿Por acá? Hola, ¿cómo le va, señora? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Primera, segunda vez? Hola. Bueno, los que somos parte de esta casa queremos darle la bienvenida. Sean bienvenidos. Aleluya. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 6, hablando acerca del apóstol Pablo, dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quiero hablar esta noche acerca de un tema que le he puesto por título: guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Una de las personas de la Trinidad, como sabemos llamarle, ¿verdad?, más malinterpretada y menos aprovechada es la persona del Espíritu Santo. Es una pena, obviamente, que tanta gente en tantos lugares
piensen que el Espíritu Santo fue enviado para producir sensaciones, para producir calorcito, temblores y qué sé yo, ¿no? Y por favor, no estoy ridiculizando ninguna experiencia. Yo sé, ¿verdad?, que Dios es un Dios sobrenatural y que produce experiencias, sensaciones, emociones, y todo eso lo sé por experiencia. Pero una de las cosas que en 33 años me he dado cuenta, en 33 años de caminar con el Señor me he dado cuenta, es que la mayoría de personas que sienten cosas del Espíritu Santo muchas veces no son transformadas. Entonces yo digo, wow, son dos cosas: o el Espíritu Santo no existe, que es mentira porque sí existe, o en todo caso la gente tiene experiencias emocionales y no experiencias sobrenaturales con la persona del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, sobre todo les aconsejo lean Juan, el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de San Juan Jesucristo habla mucho del Espíritu Santo y de la razón por la que el Padre lo envió al Espíritu Santo a la tierra, para que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos enseña que si el Espíritu Santo no estuviera operando aquí en la tierra, no estuviera obrando, moviéndose en la tierra, entonces eso significaría, ¿verdad?, que usted no estaría acá, yo tampoco. Estaríamos todos juntos probablemente al frente, llenando esas discotecas del frente. ¿Por qué? Porque no tendríamos convicción de nada. Viviríamos, ¿verdad?, guiados por nuestras emociones, guiados por la publicidad del mundo, guiados por nuestras emociones, guiados por nuestros instintos, por nuestras bajas pasiones, guiados por cualquier cosa menos por el Espíritu Santo. Seguramente nosotros haríamos lo malo y nos daría igual. Nos daría igual porque no tendríamos a alguien dentro de nosotros que pueda convencernos de que lo que estamos haciendo está mal para Dios. Así que, como se podrá estar dando cuenta, que el Espíritu Santo more dentro de nosotros es un tremendo, no solo privilegio, sino que es un tremendo recurso de Dios para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos realmente convertirnos en las personas que Dios quiere que nos convirtamos, que seamos. Así que vamos a ir a este tema entonces. Ser guiado por el Espíritu Santo entonces significa seguir la guía y la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora, ojo, no solamente en la iglesia, no solamente para asuntos que consideramos espirituales. Esa es otra cosa también que me he dado cuenta en la iglesia hace 33 años. Mucha gente que viene a la congregación, cualquiera que sea, que se congrega en cualquier iglesia, la gente piensa que cuando está en la iglesia es el único momento donde la persona va a estar expuesto a las cosas espirituales. Y eso es una tremenda mentira del diablo, que obviamente ha sido creída por mucha gente. Por eso que mucha gente vienen a este lugar esperando en este lugar que pasen cosas sobrenaturales. Pero guarda, cuando salimos de este lugar, se supone que ya el Espíritu Santo se debe haber quedado en el culto, y entonces no tengo ninguna expectativa de experimentar lo sobrenatural allá afuera mientras manejo, mientras estoy en el taxi, mientras me voy en el mototaxi o mientras estoy caminando por la avenida. La gente no es consciente y la gente piensa, ¿verdad?, que solamente en un culto, en un servicio religioso, solamente se puede experimentar al Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Yo sé que todos ustedes experimentan, ¿verdad?, algo de los órganos que tienen dentro suyo todos los días. Estés en tu cuarto. ¿Cuántos de ustedes han sentido retorcijones alguna vez en el estómago? ¿Sí? ¿Cuántos? Y los que no tienen estómago, bueno, tranquilos. ¿Sí? Pero creería yo, ¿verdad?, que todos hemos tenido retorcijones alguna vez en el estómago.
Alguna vez lo hemos tenido, ¿verdad? El retorcijón cuando hemos estado en una fiesta, en el carro, caminando. Ay, ¿qué pasa? No, que el estómago. Estás yendo en un avión y ay, mi estómago. Estás en un matrimonio, en una fiesta, ay, mi estómago, ay, me está retorciendo. Estás en la iglesia, ay, mi estómago. O sea, independientemente del lugar donde te encuentres, tú has tenido una experiencia con una realidad que vive dentro tuyo. Tienes un estómago, ese estómago tiene intestinos, los intestinos tienen movimientos peristálticos, como se les llama, ¿verdad? Y tú los experimentas. Pero lo curioso es que nosotros, por la definición de la palabra de Dios, se supone que si somos cristianos, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Se supone que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pero lo curioso es que nosotros sabemos que Él vive dentro de nosotros, pero solamente lo sentimos cuando venimos a un culto. Solamente nos aprovechamos de la presencia del Espíritu Santo cuando estamos en un culto. Y afuera, no continúa la vida afuera. Ojo, de 8 a 10, este es un horario que está en mi agenda. Y se entiende que está en su agenda. Pero yo no vivo acá. Yo de acá tengo otra agenda. Y antes de venir acá tenía otra agenda. Pero por donde yo vaya, soy consciente, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios va conmigo. Por lo tanto, yo debería de estar, consciente de que el Espíritu de Dios me quiere guiar en todo momento, a toda verdad. Ser guiado por el Espíritu Santo significa seguir la guía y la dirección del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y esto obviamente implica vivir en armonía ¿con qué? Con los principios y las enseñanzas de la Biblia, buscando obviamente a través de ella la voluntad de Dios, el Padre, en cada situación y permitiendo obviamente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y en nuestra mente para tomar decisiones sabias y justas. ¿Cuántos de ustedes van a tomar decisiones mañana? Por eso que si hay alguno de ustedes que piensa que ser cristiano es ser un religioso, usted se ha equivocado y gravemente. Usted se ha equivocado, ¿verdad? Gravemente. ¿Por qué? Porque, oiga, mire, si usted cree que ser cristiano consiste solamente en ir a una iglesia, usted está pero lejos, a 10,000 kilómetros de la verdad. Porque, hermano querido, si venimos a una reunión como esta y somos ignorantes de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, ¡wow! Yo digo, ¿qué sentido tiene una reunión como esta si no somos conscientes que Dios mora dentro de nosotros? ¿Qué sentido tiene que el Espíritu Santo sea una persona, una realidad existente dentro de nosotros si no lo aprovechamos para nada? Si estamos haciendo nuestras cosas cotidianas sin el Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros toma decisiones todos los días. Pregunta, ¿cómo tomas tus decisiones? Guiado, ¿quién te guía a tomar decisiones? Yo te voy a decir una cosa. Todas las lágrimas que usted y yo hayamos derramado en toda nuestra vida, independientemente de la edad que tengamos cada uno, todas las lágrimas que usted y yo hayamos derramado en nuestra vida, las hemos derramado porque hemos hecho las cosas según nuestra propia percepción, según nuestra experiencia, según lo que a nosotros nos ha parecido, según la información que hemos recogido a través de nuestros 5 sentidos, según nuestros conocimientos que traemos. Nosotros tomamos decisiones en base a lo que nosotros conocemos y entendemos. Y nosotros tenemos que admitir que antes que seamos creyentes, cristianos de verdad, antes que hayamos experimentado el nuevo nacimiento, la conversión a Cristo,
Antes nosotros éramos como cualquier persona de hoy día. O sea, yo era igual que mis amigos, igual que mis familiares, igual que mis vecinos de antes. ¿Por qué? Porque yo no tenía al Espíritu Santo antes. Hace 33 años yo tomaba decisiones en base a lo que yo sabía, a lo que yo entendía, a lo que yo conocía, a mi experiencia, o sea, al consejo de mi papá, al consejo de mi mamá, al consejo de mi amigo, según el consejo del vecino, según lo que el doctor me dijo, según lo que fulano de tal me dijo. Y todos nosotros tomamos decisiones basadas en lo que alguien nos dice, o en lo que nosotros creemos, o en lo que nosotros decidimos creer como verdad. Pero la Biblia, por lo menos la mía, dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, hemos sido trasladados a otra locación, al reino de la luz. Y en este reino de la luz, en el cual ahora estoy hablando de un reino obviamente que es espiritual, una dimensión espiritual, y en el reino de luz en el cual ahora habitamos, resulta que Dios nos ha provisto del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Él está morando dentro de nosotros. Y entonces Dios lo envió al Espíritu Santo para que Él sea nuestro ayudador, para que Él sea el otro consolador. Así que nosotros, hermano querido, qué tremendo, ahorita que me pongo a pensar, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros potencialmente podríamos soportar cualquier tipo de dolor que a otro lo mataría. Nosotros, literal, podemos soportar, podemos sobrellevar cualquier carga que a otro lo aplastaría. ¿Por qué? Porque tenemos un consolador. Tenemos alguien dentro de nosotros que produce en nosotros el querer hacer algo y nos da el poder para hacerlo. Tenemos alguien que nos puede levantar, alguien que nos da fuerzas. Y eso es tremendo realmente, eso es tremendo. Y entonces cuando el cristiano promedio comience a darle importancia y comience a darle, ¿verdad?, al Espíritu Santo la parte que le corresponde en la vida de cada uno, entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que no, cristianismo no es una religión más. Es una vida sobrenatural. Cristianismo es una vida sobrenatural. Es una vida, ¿verdad?, que nunca antes habíamos vivido. Es una vida que literal puede ser vivida de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Escucha, de menos a más. Nuestra vida debería de ser como el despegue de un avión. Comenzamos muy abajo en la tierra, conectados con lo terrenal, pero poco a poco comenzamos a elevarnos por encima, ¿verdad?, de otras personas. Comenzamos a tener pensamientos más elevados, y cuando nuestros pensamientos comienzan a ser más elevados, nuestros caminos en la tierra comienzan a ser más elevados. Los sueños que hay en el corazón de nosotros deberían ser más grandes sueños que los que hay en tu vecino que no conoce a Dios. Si hay algo que necesitamos entender ahora que estamos en este reino de la luz, es que todas las cosas en este reino funcionan de una manera totalmente distinta al reino de donde antes, estábamos, de donde antes morábamos. En el reino de Dios todo es diferente, o por lo menos todo debería ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo las mismas personas normales, pero tenemos alguien sobrenatural dentro de nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? Antes de Cristo, cada uno de nosotros ha sido guiado a tomar decisiones de diferentes maneras, a través de nuestro corazón. Tengo una corazonada, vamos para acá. Ay, siento que deberíamos ir por allá. Y van por allá y ¡pum!,
barranco, se calla. Ay, no sé, pero siento, ¿verdad? Que esta persona, siento que debería hacer un negocio con fulano de tal. Siento que debería de visitar a fulano de tal. Siento, guiado por sentimientos. Y como los sentimientos son, ¿verdad? Como las hormonas en la mujer. Entonces por eso que muchas veces la gente que es guiada por sentimientos están viviendo vidas fluctuantes. A veces están arriba, a veces están abajo. Hoy están, pero que wow, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y al día siguiente pasa algo y nos tira abajo, ¿verdad? Toda esa declaración. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando, con la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando con la mayoría de creyentes? ¿Será que nos estamos acostumbrados a repetir cosas y frases bonitas que otros dicen para sonar bien delante de otros? ¿Será que estamos queriendo engañarle a las personas que tenemos fe cuando no la tenemos? ¿Será que estamos procurando parecer cristianos cuando no lo somos? ¿Será que estamos presumiendo, verdad, de que tenemos al Espíritu Santo cuando en realidad ni escuchamos su voz? ¿Será que nos hacemos que leemos la Biblia, pero la gente no sabe que cuando estamos leyendo no la entendemos, como el eunuco de Hechos capítulo 8, si mal no recuerdo? Definitivamente todo eso debería de cambiar. Creería yo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, Él está queriendo proporcionarle a cada uno de nosotros una experiencia genuina con Él. Dios quiere que usted y yo reconozcamos la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, contamos con este recurso sobrenatural para ser guiados en nuestra vida, escucha, en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo no fue enviado para que usted solamente disfrute de Él, de su sabiduría, de su guianza, de su dirección, de su poder, de su presencia solamente en los cultos. Usted puede disfrutar del Espíritu Santo en su casa mientras cocina. Usted podría ser muy creativa en la cocina, guiada por el Espíritu Santo. Usted podría hacerse el mejor chupe de su vida, como para chuparse los dedos. Pastor, yo soy dibujante. ¿Eres creyente? No, pastor. Bueno, el día que seas cristiano y el Espíritu Santo venga a morar dentro tuyo, esa capacidad natural que tienes, esos dones, van a ser potenciados, van a ser llevados a su máxima expresión por el poder del Espíritu Santo. Así es que si crees que ya pintaste los mejores cuadros, prepárate, le diría yo a ese pintor. ¿Por qué? Porque no has pintado, lo que has pintado hasta el día de hoy son garabatos. Son garabatos. Son garabatos. Porque todavía no has probado el poder de Dios obrando dentro tuyo, a favor tuyo. Así que este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, de Hechos capítulo 16, 6 en adelante, nos mostrará con una claridad tremenda la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios eficientemente. Y también nos va a mostrar ese pasaje la importancia de conocer y de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. A la voz del Espíritu Santo. En lo particular, les quiero contar a manera de testimonio que cuando yo me convertí a Cristo, ahí nomás los primeros días, al día siguiente, al otro día y al otro día, comencé a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y eso, si alguien me dijera, ¿qué es lo que te ha mantenido firme y sin echarte para atrás por 33 años? Porque pensándolo bien, no es poco tiempo. No es poco tiempo, 33 años. Yo tengo amigos que se volvieron para atrás, se volvieron al mundo, se echaron otra vez atrás. Después de haber sido cristianos, después de haber corrido una parte de la carrera cristiana, muchos amigos míos se volvieron atrás. Hermanos en la fe, se volvieron a revolcar en el pecado algunos, volvieron a la vida de antes, como quien dice. Otros no se volvieron
a la vida de antes, pero igual se apartaron de la iglesia, dejaron de servirle a Dios. Y si alguien me dijera cuál es el secreto, si es que se le puede llamar secreto, porque no es ningún secreto en realidad, yo le podría decir con total convicción acerca de la importancia de tener el Espíritu Santo, de ser consciente que la persona del Espíritu Santo mora dentro mío. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, uno de los primeros milagros que hace en la vida de todo creyente es interpretarle y hacerle entender todo lo que dice este libro. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, Pablo dice a manera de pregunta: ¿quién conocerá la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién conocerá la mente de Dios, dice Pablo, si no es el Espíritu de Dios? Y aquel a quien el Espíritu Santo quiera revelárselo. ¿Alguien quisiera, verdad, que alguien quisiera conocer la mente de Dios? Porque seamos honestos, si usted tiene un Dios y no conoce su mente, entonces ¿para qué tienes a ese Dios? No tiene sentido. No tiene sentido presumir de que tengo a Dios si no conozco su mente. Si no conozco lo que le gusta, si no conozco, ¿verdad?, su voluntad para conmigo. Si yo no conozco al Espíritu Santo, si yo no conozco al Espíritu Santo, si yo no tengo al Espíritu Santo, no hay posibilidad de que yo pueda conocer cuál es el propósito por el cual Dios me dio la vida. Pero ahora que tengo al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me da testimonio de que soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo me revela, me hace entender lo que Dios quiere. Me guía, me da dirección. Yo recuerdo, estaba en la avenida Colmena con Tacna. Y yo estaba con un maletín de cuero repujado. ¿Cuánto costaría? Costaba bastante ese maletín. Y ojo, yo estaba que lo abrazaba y lo agarraba fuerte porque no era mío. Me lo había prestado un amigo, Tito Chocano, de Club 700. Año 91. ¡Wow! Tremendos tiempos. Y entonces yo lo tenía, ¿verdad? Y como esa zona es peligrosa de ladrones, homosexuales, prostitutas, toda esa esquina, eran como las 6 de la tarde y yo estaba así, ¿verdad? Yo estaba así con el maletín repujado en cuero de mi hermano Tito. Y yo miraba así para ver quién tenía cara de choro. Y de pronto me pongo tranqui y comienzo a mirar al horizonte esperando que venga la línea que me llevaba a la pensión. Y de pronto el Espíritu Santo me dice: te van a robar. Una voz me habla y me dice: te van a robar. Y entonces yo agarro y: ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Y no había nadie cerca mío. Entonces vuelve otra vez la voz y me dice: te van a robar. Entonces yo agarro y lo miro serio a un hombre que estaba cerca, medio desafiante. Volteo a derecha, había una mujer. Yo dije: no, pero esta que va a ser ladrona. Entonces estaba medio confundido. Y esa voz, ¿de dónde sale? Y de pronto me dice esa voz: voltea a tu derecha. Y cuando yo hago así, había un tipo agazapado y me agarra la muñeca el reloj que mi padre me regaló para mis 15 años. Y se fue corriendo. La gente: ¡oh! ¡Oh! ¡Agarren al ladrón! Y yo me quedé: ¡wow! ¡Wow! Justo pasó el carro que me llevaba a San Borja. Me subí y yo digo: ¡wow! Llego a la pensión y me entro corriendo al cuarto de unos amigos míos de acá Chimbote y uno de Lima, mi gran amigo, que en paz descanse, Lalito.
Lalo, le digo, Lalo, me han robado. ¡Wow! Le digo, Lalo, me han robado. Me robaron mi reloj, le digo. Y él me dice, ¿estás loco? Me dice, ¿te han robado tu reloj y estás contento? No, pues, Lalo, le digo, no estoy contento porque me hayan robado mi reloj. Oye, el Espíritu Santo habla. Es verdad lo que dice la Biblia. Él me dijo que me iban a robar y yo no le di atención, ¿verdad? Y me dijo, voltea, y ahí estaba el choro y me robó. ¡Wow! ¿Alguna vez, cuándo ha sido la última vez que has estado contento de que te roben? Y allí es donde descubrí que obviamente es verdad. El Espíritu Santo es una persona, Él habla, Él te dice no hagas esto, no vayas acá, voltea a la derecha, anda de frente, no hagas negocio con fulano y tal. Había un hombre con su pareja, ¿verdad? Que en Córdoba me propuso un negocio fabuloso. Nosotros oramos con mi esposa y el Espíritu Santo me dijo no hagas negocio con ese hombre. Pero guarda, el tipo parecía Jesús. Tú le veías la cara, era un gringo, ojos azules, pelo rubio, pintonazo el tipo. La chica parecía, ¿verdad?, de Hollywood. Era una pareja maravillosa. Los conocimos, ¿verdad? Y eran unas personas bellísimas y ya me hablaban con una convicción. Y el Espíritu Santo me dijo, no hagas negocio con él. No hicimos un negocio con él y con ellos, mejor dicho, porque actuaban en pareja, y luego a la semana, 2 semanas nos enteramos, ¿verdad?, que era una pareja que estafaban a las personas con negocios truchos. En otra ocasión le hice una venta regular a una señora que me compraba botas de nuestra zapatería. Y cuando yo le vendo las botas, yo siempre oraba, Señor, ¿le vendo o no le vendo a esta mujer? Espíritu Santo, yo no conozco a nadie en el registro civil de Córdoba, pero Espíritu Santo, luz roja o luz amarilla mínimo, si verdad, si son estafadores. Luz verde tenía. Entonces yo agarré, ¿cuántas botas desea? Ay, mira, esta está bonita, esta está bonita. Me llevo 3 pares de botas. ¿Cuántos son? A ver, 270 pesos. ¡Wow! Hace años, era carísimo allá. Y cuando yo les vendo las botas, estoy saliendo y me llama, ¡hey! Peruano, vení. Y yo me acerco, sí. Era una señora que yo conocía. ¿Le has vendido a Patricia? ¿A la señora Patricia? Sí, le digo, 3 pares le digo. Ay, hijo, me dice, qué pena. ¿Por qué? Le digo. Es una estafadora. No le puedo creer. Es una estafadora. Ella le pide a todo el mundo que viene acá, le pide y nunca les paga. La gente se cansa y por cansancio dejan de venir y se queda con las cosas. Ay, pobrecito, lo siento, me dice. Y yo entre mí decía, Espíritu Santo, ¿cómo es la cosa? Se supone que tendrías que decir, danger. Me tendrías que haber avisado, ¿o no? Y entonces yo dije, son 2 cosas. Si no me avisó es porque me va a pagar. Claro, la gente dice, no, es una estafadora, es una sinvergüenza. Entonces yo digo, bueno, fui a la semana siguiente, le digo, señora Patricia, ¿qué tal? Vine por la primera cuota. Ay, hijo, no tengo, mira que me ha pasado no sé cuánto. Uy, dije, era verdad, ¿por qué no hice caso? Pero mi espíritu me decía, pero el Espíritu Santo no te dijo nada. Entonces agarré, señora Patricia, mire, yo soy cristiano. Y si a usted le están pasando cosas malas, permítame orar, le digo. Dios es un Dios de poder. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a la señora Patricia. Señor, cancela toda obra del diablo que quiera matar, robar y destruir su economía, ¿verdad? Cuando abrí los ojos, ¿verdad? La señora Patricia estaba así. Agarra y me dice, espérate un ratito, me dice, acá tenía algo. Me dio más de la mitad. A las finales me llegó a pagar. Llegó a ser una de mis mejores clientes. Pero ojo, todo el mundo decía que era una tramposa. No sé si alguien se está dando cuenta. O sea, hay gente que podrían ser tramposos con otros, pero contigo de repente no lo van a hacer. ¿Por qué? Y bueno, de pronto sea por la gracia de Dios que reposa sobre tu vida. De pronto porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, justamente la convence de pecado, la convence de todas sus fechorías
y hace que esa persona no se comporte de la manera que se comporta con otras de esa manera. ¿Alguien se está dando cuenta el peso que tiene en nuestra vida la persona del Espíritu Santo? Así que este pasaje nos va a mostrar la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios. Por eso, hermanos queridos, cuando nosotros queramos hacer la obra de Dios, tenemos que hacer la obra de Dios, pero guiados por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios a través de la palabra, de su palabra, obviamente. Necesidad hay en todos lados, diga conmigo. Necesidad hay en todos lados, pero no en todos lados tengo que estar. Dígale a su vecino, necesidad hay en todos lados, pero no en todos lados tienes que estar, porque no somos omnipresentes. Dios es el único omnipresente, Él está en todas partes, pero yo no estoy en todas partes. ¿Y en qué parte tengo que estar? ¿En qué parte tengo que estar? Donde el Espíritu Santo me diga que tengo que estar. A donde el Espíritu Santo me guíe. Pastor, tengo 100 vecinos, ¿los visito a los 100? No, porque los 100 no tienen el corazón, ¿verdad?, dispuesto a escuchar la palabra. La palabra. Pastor, ¿cómo hago, verdad? Porque yo tengo una familia numerosa. Ora a Dios y pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad. El Espíritu Santo sabe cuál de toda tu familia, quién es de toda tu familia, quién es de todos tus amigos, quién es en el trabajo donde estás, quiénes de tus caseras del mercado están a punto caramelo. Él lo sabe. Él conoce la necesidad de la gente. Él sabe. Y si usted le pide al Espíritu Santo que le guíe, que le dé discernimiento para discernir el corazón de la gente, Él lo va a hacer. Y usted va a ser eficiente en el trabajo para Dios. Te vas a volver un evangelista, ¿verdad? Un cristiano que compartes la palabra. Y qué cosas, porque siempre que le hablo a alguien, tiene el corazón como buena tierra. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo te está guiando a toda verdad. Además nos mostrará este pasaje que el ser guiados por el Espíritu Santo no significa que todo irá bien en el camino o que no tendremos problemas. Mucha gente, no sé de dónde se saca eso, probablemente de una idealización obviamente equivocada de lo que es el cristianismo verdadero. Pero hay muchas personas que piensan que ser guiados por el Espíritu Santo o ser cristianos significa se acabaron mis problemas. Hermano querido, los problemas nunca se van a acabar así vengas a Cristo. Los problemas siempre van a estar en nuestra vida, las dificultades siempre van a estar en nuestra vida, los obstáculos siempre van a estar en el camino. La oposición, siempre va a haber oposición en tu vida, sobre todo cuando tú estás queriendo entrar más con Dios. Vas a tener oposición. ¿Por qué? Es muy fácil, porque el diablo no quiere que te comprometas más con Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que a los hijos de Dios comprometidos con Dios, Él no los puede tocar. Él no los puede tocar. Y si los toca pero bajo la supervisión de su Dios. Dios nos usa, de hecho, a cada uno de nosotros, o nos quiere usar para bendecir a otros. Pero a su vez, Él quiere trabajar en nosotros. Es como ese dicho que en alguna ocasión supe mencionar. Mientras el carpintero trabaja la madera trabaja en el carpintero. Nosotros necesitamos entender, hermanos amados, que cuando la Biblia dice que seamos guiados por el Espíritu Santo, no está queriendo dar a entender Dios que si yo soy guiado por el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo me va a guiar por caminos donde no hay perros, donde no hay ladrones, donde no hay cosas. No, eso no es lo que quiere decir. Pablo, de hecho, supo por experiencia que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. A él no se lo contaron, iglesia. Pablo no oyó ese versículo, él lo aprendió y lo escribió por experiencia. Pablo sabe por experiencia que todas las cosas para un verdadero hijo de Dios ayudan para bien. Todas
las cosas. No hay nada que esté suelta o suelto en tu vida o en mi vida. No hay nada que esté suelto. No hay nada que sea arbitrario. Todo tiene que ver con un propósito divino. Y eso es lo tremendo. Ahora, es interesante que el mismo Espíritu Santo, en este pasaje que acabamos de leer de Hechos 16:6, que el Espíritu Santo haya sido quien les haya impedido a Pablo y a Silas, ¿verdad?, ir a algunos lugares a predicar la palabra de Dios. Pregunta, ¿es que acaso ese no es el mandamiento de Jesús? Id y predicad el evangelio. Pregunta, ¿no es esto una contradicción? ¿Cómo es posible? Jesucristo se va a ir a la derecha del Padre y le dice a la iglesia: id, prediquen mi evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y se va Jesucristo. Resulta que ahora tenemos, ¿verdad?, gente, Pablo, Silas, Timoteo. Ellos quieren ir a un lugar a predicar la palabra en Asia y el Espíritu Santo les dice: ¡hey! Prohibido, no vayan allí. Pero, ¿en qué quedamos? No es que esa es la voluntad de Dios, que prediquemos, pero dése cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo en este pasaje, si te das cuenta, no le prohibió en ningún momento que predicara la palabra. Lo que estaba haciendo el Espíritu Santo es prohibiéndole que predicara la palabra en Asia, porque ese no era el lugar. ¿Se entiende? ¿Qué dice? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Porque si no hubiera ese en Asia, eso sí sería una contradicción. ¿Por qué? Porque, oye, si Dios nos está mandando a predicar la palabra y que luego nos diga no prediques, no, pero te estás contradiciendo, Padre. Pero acá no hay ninguna contradicción, porque el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia, pero no en Misia, o sea, no en Macedonia. Te prohíbo que hables la palabra en Asia. Te prohíbo que hables en Misia. Entonces no hablo. No. Háblalo en Macedonia. ¿Alguien se está dando cuenta? ¿Te das cuenta lo fino que es ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Quieres tomar decisiones caseras? Cambiarte de casa. ¿Quieres estudiar una carrera? ¿Quieres noviar, ponerte de novio, de novia con alguien, un chico, una chica? Ora al Espíritu Santo. ¿Quieres cambiarte de trabajo? Ora al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te quiere guiar a toda verdad. ¿Y cuánta gente se destruye la vida tomando decisiones muy personales sin consultar a Dios? Y obviamente luego vienen los ayes. Luego viene obviamente el sufrimiento. Y es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo podemos hacer el trabajo asignado por Dios de manera más eficiente y con menos recursos. Eso es algo tremendo. Diga conmigo, logramos más con menos recursos cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Logramos más con menos. ¿Sabe una cosa? Lea el Antiguo Testamento a la luz de esto que estamos aprendiendo esta noche o recordando, y vas a poder entender mejor lo sobrenatural de todos los milagros que Dios hacía en el Antiguo Testamento. Imagínate, el ejército del Señor era un ejército de miles, pero cuando el ejército tuvo que pelear con otro ejército, que no era obviamente, que eran enemigos del ejército de Dios, Dios mandó a un hombre llamado Gedeón, y de un ejército de 10,000, no me acuerdo cuánto era el ejército, lo hizo quedarse con 300 hombres, los valientes de Gedeón.
y con 300 hombres logró destruir al ejército de miles de hombres. ¿Por qué? Porque logramos más con menos recursos cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Porque no se trata de nuestra sabiduría, se trata de la sabiduría de Dios. Nosotros nos esforzamos demasiado para conseguir algo en la vida. ¿Por qué? Porque hacemos todas las cosas. Gracias, Espíritu Santo. Pedro, por ejemplo. Pedro toda la noche trabajando y en 5 minutos de obediencia y de instrucciones divinas, la barca le reventaba de peces. ¿Por qué? Porque se logra más con menos recursos cuando somos guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Oro a Dios para que yo pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, despertar ese deseo, ese anhelo en tu corazón de tener más relación con el Espíritu Santo, de involucrarlo en todas las pequeñas cosas de tu día cotidiano. ¿Sabe una cosa? Les puedo contar algo muy casero que me pasa. Me paro olvidando los lentes en varios lugares. ¿Sabe quién me saca de los apuros? El Espíritu Santo. Han habido ocasiones en donde se me han perdido los lentes y yo no me acordaba dónde. Y lo primero que yo hago ahí, acá está mi esposa que es testigo. No testigo de Jehová, sino Y lo primero que yo hago es, Espíritu Santo, le digo, Espíritu Santo, hazme recordar. Es que eso es lo que dice mi Biblia, pues. O sea, yo no estoy haciendo nada, wow, qué tremendo el pastor. No, hermano, ¿cuál qué tremendo? Si Jesús dijo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos iba a hacer recordar. Entonces le digo, Espíritu Santo, y de pronto el Espíritu Santo me lleva a mi memoria a una situación tan, y en mi mente comienza... Y voy de frente, y de repente está metido entre las dos cómodas de un lugar. ¡Wow! Aquí está Raquel, digo. Raquel acá estaba, ¿verdad? Mira entre la... ¿Y cómo ha sido? El Espíritu Santo, le digo. El Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces, no? Uno ha querido hacer algo? Espíritu Santo. Hace poco tuvimos que tomar una decisión muy importante y oramos a Dios y el Espíritu Santo nos dijo, no hagan esto, hagan esto. Lo hicimos, pudimos descansar tranquilos porque nos ceñimos en nuestra decisión no solamente a la palabra de Dios, no solamente a la palabra, a la verdad, no solamente a la verdad. Alguien dijo hace poco, qué importante es la libertad. Y yo entre mí decía, pero más importante es la verdad. Porque la verdad... Ay, Dios mío, Señor, qué importante es la libertad. Pero más importante es la verdad. Porque la verdad es lo que nos hace libres. Dígale a su vecino, chúpate esa mandarina. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios, escucha, el Espíritu Santo conoce la mente de Dios, conoce la mente y los corazones de los hombres, el Espíritu Santo conoce las circunstancias alrededor de tu vida, alrededor de las personas que están cerca, el Espíritu Santo conoce los propósitos de Dios con cada uno de nosotros, el Espíritu Santo conoce los tiempos de Dios para cada uno de nosotros, el Espíritu Santo sabe todo con respecto a tu vida. Él sabe todo con respecto a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Por eso que deberíamos de abrazarnos al Espíritu Santo. Deberíamos de aferrarnos a Él y decirle, Espíritu Santo, perdóname por haber ignorado tantos años. Perdóname por no haberte involucrado en las cosas más simples de mi vida. Porque si usted está queriendo que Dios se revele en solamente milagros, wow, portentosos, hermano querido, quizás usted se muera sin nunca ver un milagro de ese tipo. Pero donde usted comienza a conocer al Espíritu Santo es en las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas.
en las pequeñas decisiones. El Espíritu Santo me guió a hacer esto. El Espíritu Santo me guió a hacer lo otro. El Espíritu Santo me dijo que yo haga esto, que no hiciera esto, que no vaya acá, que no me junte con fulano de tal, que no tome esta decisión. El Espíritu Santo me mostró que una persona, hace años atrás vino una mujer acá y yo le dije a mi esposa, ¿sabes que el Espíritu Santo me está mostrando que esta mujer está viniendo para dividirle la iglesia? Vamos a orar, le digo. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo para que Dios la convenza de pecado. Comenzamos a orar. Llegó un momento en donde la mujer 2, 3, 4 meses en la iglesia y terminó yéndose. Y era una mujer que en todo lugar donde iba causaba problemas. El Espíritu Santo te puede dar testimonio de la clase de persona que está delante tuyo, aunque por fuera se vea una maravilla de persona, una chica linda, hermosa, un chico lindo, hermoso. El Espíritu Santo lo escanea y te pasa todo, ¿verdad? Dangers. Claro. Solo Él sabe quiénes están listos para recibir las buenas noticias del Evangelio de Jesús, en un contexto obviamente determinado. El Espíritu Santo conoce el tipo de tierra que somos. Él sabe cuándo las personas, yo me imagino, en base al contexto de la lectura que hemos hecho, yo me imagino que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no vayan a Asia a predicar la palabra, que no vayan a Misia a predicar la palabra, sino más bien que vayan a Macedonia, porque entiendo que Dios no solamente quería que prediquen la palabra, sino que Dios quería salvar a toda una familia. Y eso me maravilla, porque yo digo, wow, qué tremendo el Espíritu Santo, qué tremendo Dios. Porque total, hay gente a quien otros le pueden predicar la palabra y de repente ni les interesa, pero había una familia, la familia del carcelero. La familia del carcelero. Porque esta historia, aunque comienza mal, porque lo agarran a Pablo y a Silas, casi lo matan a golpes, lo meten a la prisión, y mire, yo quiero que te concentres en todos los detalles de esta historia. Ellos han sido guiados por el Espíritu Santo, y dentro del ser guiados por el Espíritu Santo, ellos caen en manos de las personas del pueblo, de las autoridades del pueblo. Las autoridades de Macedonia, de Filipos, casi lo matan a golpes a Pablo y a Silas por haber liberado de un espíritu inmundo a una mujer, de un espíritu de adivinación. Casi lo matan a golpes, lo llevan a la prisión. Pero guarda, no pases por alto que la Biblia dice que ellos habían sido guiados por el Espíritu Santo a ir a Filipos. Y entonces, ¿por qué les pegaron? ¿Por qué tuvieron que sufrir ellos siendo inocentes? Y ahí nos damos cuenta que justamente ser hijo de Dios no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque a nuestro buen Dios, muchas veces nuestro buen Dios sabe que puede contar con nosotros o con algunos, en el sentido de que podemos alinearnos a su voluntad, aunque en esta su voluntad nosotros tengamos que sufrir, padecer injustamente, como lo hicieron Pablo y Silas. Y luego, cuando ellos comenzaron a cantar y a orar, hubo un terremoto. ¿Qué más? Las puertas de las cárceles se abrieron, se rompieron los cepos de los pies, los grillos de las manos, se liberaron Pablo, Silas y todos los presos. Y el carcelero que estaba a cargo de la custodia de sus vidas entró corriendo pensando que se habían escapado todos. Y usted sabe, en ese tiempo y así como en este tiempo, si tú eres una guardia y se te escapa, ¿verdad?, un detenido, te procesan por eso. En ese tiempo los mataban. Así que el tipo iba a hacerse un harakiri. Y Pablo, ¡hey, detente! Tranquilo, no te mates.
Todos estamos aquí, nadie se ha ido. No te mates, estamos todos acá. Y dice que se tiró de rodillas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¡Wow! La Biblia dice que ese día, cuando amaneció, ese hombre, el carcelero, lo llevó a su casa a Pablo y a Silas, y ese día Pablo y Silas le predicaron el evangelio a toda la familia del carcelero y los bautizó ese día. Al día siguiente toda la familia fue salva. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo tú y toda tu casa será salva. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ahora entiendo que el Espíritu Santo sabía que en Asia y en Misia la gente no tenía un corazón para recibir la palabra. Pero él sabía que había una familia que estaba anhelando probablemente, que tenía hambre y sed de Dios y necesitaba que un hombre de Dios, bendito sea el Señor, vaya a predicarle el evangelio. Pero ¿cómo podemos saber esas cosas, esas fórmulas, esas estrategias si son divinas? ¿Cómo podemos arribar a ese tipo de pensamiento si de manera normal no se me vienen ese tipo de ideas? Porque son locas. Pero cuando el Espíritu Santo es el que nos habla, cuando el Espíritu Santo es el que dice, es verdad, así como en Hechos capítulo 8, que el ángel del Señor se le presentó a Felipe y le dijo, anda al desierto, al desierto, y se va obediente al desierto, y ahora estoy en el desierto, no hay nada, ¿verdad? ¿Y qué hago, Señor, qué hago? Y el Espíritu Santo le dice, allá hay una carreta, dice, acércate y predícale a esa persona que está allá. Uy, una carreta, se acercó, ¿verdad? Y se iba corriendo, y ahí había un hombre que estaba leyendo las escrituras, los rollos de Isaías, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre que estaba sentado en el carruaje le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Se subió Felipe y le comenzó a hablar de Cristo, desde Moisés hasta, obviamente, la obra de Cristo. Oiga, ese hombre entendió quién era Jesús. Y cuando estaban pasando por un charco le dice, ¿verdad? ¿Qué impide que yo me bautice? No, le dice, sí, y era un charco, o sea, de agua probablemente sucia. No, dice, ¿verdad? Si bien crees, bien puedes. Así que se bajaron, lo metió al agua, lo bautizó, y nosotros acá calentando el agua a la gente. Dígale a su vecino, te pasas, dígale. Agua caliente. ¿Algo más quieres para la próxima bautizo? ¿No? Un juguito de papaya, un mate de coca, no sé, agua y manto. ¿Cómo se llama la que está de moda, el rojito? Jamaica. Dígale a su vecino, ¿quieres jamaiquita? Sales del agua, ¿no? Te ponemos, ¿no? Unas chancletitas así lindas. Alto Mayo, Juan Valdés. Ay, Dios mío, Señor. Así que Dios va a guiarnos. Escúchame, esto está buenísimo. Esto está buenísimo para que entiendas que guiados por el Espíritu Santo. Hágase cuenta que hoy día, que en este momento es mañana. ¿Está bien? Yo salgo de mi casa y lo veo a una persona y le digo, Espíritu Santo, ¿qué le digo? ¿Qué hago con esta persona? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, porque a veces el Espíritu Santo nos va a guiar a limpiar la tierra, a sacar los espinos, ¿sí? A contestarle preguntas a personas que tienen unas interrogantes existenciales terribles. Pero eso no necesariamente significa, dicho sea de paso, por favor les animo, cada vez que le hablen a alguien de Dios no significa que tiene que convertirse. Y por favor dejen de esperar que la gente llore o se caiga al suelo o tenga convulsiones. Porque muchas veces el Espíritu Santo te va a guiar no para predicarle para que se convierta ese día, sino más bien para ir sacando basura de su corazón, para ir de repente dándole verdades para que las mentiras comiencen a ser derribadas. La próxima vez de repente se encuentra con otra persona, otro cristiano guiado por el Espíritu Santo, y ese otro cristiano guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, discierne que esa persona ya tiene un corazón sin espinas,
sin piedras. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a sembrar la palabra. Mira, el Evangelio dice esto, ta. Pero no necesariamente tienes que esperar cosechar ese día, pero ya te sembrando. Al otro día viene otro cristiano guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y comienza a regar la tierra. Y al otro día viene otro cristiano guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¡Bum! Y abona la tierra. Pasa el tiempo y de repente vienen a un culto por acá y hacemos la invitación para que pasen y el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Para cosechar esa vida. Pero se da cuenta el Espíritu Santo. Él es la persona. Él es la persona. Necesitamos ser sensibles no solo a la necesidad de las personas, sino a la voz del Espíritu Santo, que nos quiere llevar al lugar correcto a todos nosotros. Escucha una cosa, iglesia, anótalo porque esto te va a bendecir. Buenas intenciones sin dirección divina produce frustración y desviación. Mucha gente quiere hacer la obra de Dios sin dirección de Dios. Mucha gente quiere hacer estrategias, planes, planifican, pero todo desde una mentalidad humana. Todo desde un razonamiento humano, todo desde los cálculos humanos. Y no debe ser así. Por eso que digo, necesitamos ser sensibles no solo a la necesidad de las personas, sino a la voz del Espíritu Santo que nos quiere llevar al lugar correcto, a todos nosotros. Póngase de pie. El Espíritu Santo, más que guiarnos a suplir solo necesidades materiales, está queriendo guiarnos a suplir necesidades espirituales que obviamente van a ser de repercusiones eternas en la vida de las personas. Y el lugar correcto para Dios no necesariamente es un lugar donde hay hambre de pan, pero siempre será el lugar correcto. Siempre será un lugar correcto donde haya gente con hambre de Dios. Mientras yo estaba estudiando esta parte, el Espíritu Santo justamente me hacía recordar que a veces nosotros, por falta de discernimiento y de guianza del Espíritu Santo, le damos a la gente lo que la gente nos pide, pero no lo que la gente necesita. A veces le podríamos dar hasta a nuestros hijos, hasta al cónyuge. Podríamos darle de repente a las personas con las que nos relacionamos las cosas que las personas esperan que le demos, las cosas que las personas nos piden que le demos, pero no las cosas que ellos necesitan. Por eso que uno de los pasajes que más me encanta del Nuevo Testamento es Hechos capítulo 3. Cuando Pedro y Juan subían, dice, a las 3 de la tarde aproximadamente, al templo, a la hora de la oración. Y ahí está ese hombre pidiendo limosna afuera, una limosnita por amor de Dios, una limosnita por amor de Dios. Y Pedro, mirándole a los ojos, dice, le dijo, míranos. Y el hombre les estuvo atento, dice, a Pedro y a Juan, esperando de recibir de ellos algo. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo agarró de la mano en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo que es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque toda la gente le daba una limosnita porque creían que eso era lo que necesita. Por eso que me va a perdonar, y se lo adelanto, si usted quiere ser parte de esta iglesia, y si usted es de esas personas que viven por la vida o que pasan de iglesia en iglesia pidiendo limosna, perdónenme, jamás voy a ser cómplice de tu mendicidad. Jamás te voy a dar una limosna. Porque en esta iglesia no damos limosnas. Damos lo que necesitas. Y lo que necesitas es una palabra de Dios que te levante y te saque de la condición de postración en la que muchas veces te has encontrado, creyendo que esa es la voluntad de Dios. Iglesia querida, no es la voluntad de Dios que vivas postergado,
No es la voluntad de Dios que usted siga viviendo postergada o postergado con respecto a todos los planes que Dios tiene con tu vida. No es esa la voluntad de Dios. Tienes que levantarte. Oh, pastor, es que usted no sabe lo que me pasa. Sí, es verdad, no sé lo que le pasa a muchos. Y muchos de ustedes también no saben lo que nos pasa. Pero sabes una cosa, no se trata de lo que nos pasa. En realidad se trata de lo que ya pasó. Hace 2000 años pasó algo que debería de cambiar nuestro vocabulario y nuestra manera de ver la vida y de interpretarla y de vivirla. Hace 2000 años mi Biblia dice, no sé si la suya, pero como yo leo mi Biblia, entonces en mi Biblia dice que hace 2000 años Jesucristo no solamente fue a la cruz del Calvario para llevar los pecados de cada uno de nosotros y seamos lindos chicos en una iglesia sentados con una vida desastrosa. No, eso no es lo que dice la Biblia. Jesús no murió para que nosotros sigamos viviendo la vida improductiva que vivíamos antes de conocerlo. Jesús no murió en la cruz y no padeció tanto dolor para que usted siga siendo la misma mujer de siempre, el mismo hombre de siempre. Jesús no murió para que usted siga siendo la misma persona. Él de hecho murió para proveer salvación y vida eterna. Pero entienda, iglesia, por favor, la salvación, la eternidad comienza aquí en la tierra. Comienza aquí en la tierra. Nosotros deberíamos de experimentar un poco del cielo aquí en la tierra, un poco del paraíso aquí en la tierra. La tierra no tiene que ser el infierno que toda. Ay, pastor, ay, es que mi vida es un infierno, es que mi matrimonio es un infierno. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios no te puso en un infierno. Dios te sacó más bien del infierno y te ha trasladado al reino de luz de su amado Hijo. Un reino de luz donde tú puedes ver por dónde caminas. Un reino de luz donde hay luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esta es la lámpara. Aquí hay luz, bendito sea el Señor. Si usted quiere caminar seguro el día de mañana, siga la palabra. Estudie la palabra, lea la palabra, guarde la palabra en su corazón, hable la palabra, ore la palabra, cante la palabra. Predique la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Claro, obviamente yo no voy a ir con la Biblia así, a ver. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, Señor, por esta noche. Gracias por habernos traído con bien, Señor, a este lugar. Aleluya. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios mío, Señor, gracias. Espíritu Santo, si ese cojo de nacimiento se hubiera vuelto a Dios, si se hubiera convertido a Cristo, si hubiera contado con la guianza del Espíritu Santo, ese hombre nunca hubiera ido a la iglesia a pedir limosna. Él hubiera ido a la iglesia para dar, no para pedir. Porque el Espíritu Santo primeramente nos guía a dar. Porque ahí está el secreto. Dar. Y ojo, tranquilízate. Porque no estoy hablando de dinero. Estamos hablando de dar. Jesucristo no dio plata. Él dio su vida. Él dio su vida. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha enviado a su unigénito Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Claro, porque ahí comienza el milagro. Cuando Dios el Padre da. Cuando Él da. Aleluya. Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo.
Sopla sobre tu novia. Sopla, Señor, sopla, Dios. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos. Sopla del este, del oeste, del norte y del sur, Señor. Sopla, Señor. Aleluya. Dios lleva al profeta a un valle de huesos secos y le pregunta: ¿qué es lo que ves? Señor, tú lo sabes. Profetiza, le dice el Señor a Ezequiel. Profetiza, profetiza. No hables lo que ves. Habla lo que Dios ha dicho que verás. Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla otra vez. Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla, Señor, sobre tu iglesia, Dios. Ven y sopla. Ven y sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla, Señor, sobre tu iglesia, sobre cada uno de mis hermanos, sobre tu novia, Dios. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla, Señor, sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Sopla, Señor. Sopla, Dios del cielo. Llévate, Señor, todo lo que no nos sirve, todo lo que no te sirve, Dios. Llévatelo, Dios. Sopla. Sopla todo lo que sea heno, hojarasca, madera. Llévate, Dios mío, Señor, toda ceniza, Dios. Todo lo que no te sirve, Dios, de nosotros, llévatelo esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, profetizamos sanidad, hablamos salud, hablamos sanidad divina, Dios mío, Señor, esta noche. Hablamos libertad, Dios. Oramos, Dios mío, Señor, y declaramos, Señor, que las puertas de las cárceles se abren. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que toda tiniebla disipada, las tinieblas que estaban sobre tu cabeza, sobre tu vida, la ansiedad, la depresión, en el nombre de Jesús, el sentimiento de culpa, de acusación, de condenación, ese sentimiento de soledad que te está carcomiendo, ese sentimiento de angustia, de frustración, Padre, en el nombre de Jesús, 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 dile al Espíritu Santo en esta noche que te guíe a toda verdad. Estás cansada, estás cansado, porque estás caminando y estás caminando en las direcciones que tu propia experiencia, por las que tu experiencia te están llevando, y nunca llegas a un puerto, nunca llegas a un lugar que produzca paz, nunca llegas a un lugar que produzca gozo en tu corazón, y sigues intentando, cambias de carril, cambias de decisión, pero sigue la incertidumbre, pero sigue el vacío, sigue la falta de alegría, sigue la tristeza, sigue la falta de gozo, sigue la frustración,
sigue esa sensación fea que se siente cuando uno sabe que estás moviéndote, pero sabes también que no estás llegando a ningún lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, perdón, Dios Todopoderoso, perdónanos, Dios mío, Señor, por haber menospreciado, Señor, a tu Espíritu Santo, por no dejar que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, a toda verdad, a través de tu palabra. A través de tu palabra, Dios mío, Señor, nos encontramos haciendo muchas cosas menos la que Dios nos ha mandado a hacer. Dios no va a producir gozo en tu corazón por hacer muchas cosas, pero el día que el Espíritu Santo te guíe a hacer algo, una sola cosa de pronto, pero cuando el Espíritu Santo te guíe a hacer de repente una sola cosa, encontrarás gozo, alegría y paz por hacer eso que el Espíritu Santo te está guiando a hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre querido, gracias. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, por tu iglesia. Bendecimos, Dios mío, Señor, cada familia, cada matrimonio, la vida de cada uno de nuestros hijos, Señor. Levantamos la vida de los hijos delante de ti, Señor. Levantamos las familias enteras de tu iglesia delante de ti. Vamos, levante su familia, levanta la familia, tu familia. Levanta, aprovecha, abra la boca, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo quiere guiarte a que aprendas a orar, no las oraciones que son fabricadas en tu mente, sino las oraciones que el mismo Espíritu Santo comienza a poner en tu corazón para que las hables. Alabado sea el nombre de Jesús. Ven y sopla, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de resurrección. Resucita, Dios mío, Señor, a los muertos. Resucita, Dios, el sueño. Resucita el sueño. Resucita, Dios mío, Señor, el espíritu de muchos, Padre. Despierta, Señor. Despierta a tu iglesia que está dormida. Despierta, Señor, a tu iglesia, a la realidad de tu Espíritu Santo, a esa realidad poderosa de tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Se rompen las cadenas que te tienen atada. Se rompen las cadenas. Ordeno en el nombre de Jesús. Mujer, eres libre, mujer. Varón, eres libre. Sal de la cárcel, sal de la cárcel, sal de la cárcel. Aleluya, eres libre. Cristo murió para que seas libre. Sé libre, sé libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, se rompe toda atadura. Eres libre de toda atadura. Decláralo con tu boca, creyéndolo en tu corazón. Ábrase paso con los dichos de su boca. Ábrete paso, ábrete un camino nuevo con los dichos de tu boca. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fe y esperanza, fe y esperanza, fe y esperanza, fe y esperanza, fe y esperanza. La fe vuelve a tu corazón, la esperanza viene a tu corazón. Aleluya, fe y esperanza. Todo lo que te robó el enemigo, todo lo que te ha robado el enemigo te lo devuelve. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu de Dios, sopla, precioso, maravilloso, dulce y todopoderoso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Señor Jesús, intercede por tu iglesia, Señor, delante del Padre. Intercede, Señor, por nosotros delante del Padre. Tú eres el intercesor por excelencia. Y Espíritu Santo, la palabra dice que nosotros muchas veces no sabemos orar como conviene, pero que tú estás intercediendo con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, intercede por cada uno de nosotros. Oro Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas. Efesios capítulo 1, por allí, algo así. Por esta causa doblo mis rodillas, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Está hablando de dos cosas que el Espíritu Santo le da a su iglesia.
para que caminemos en victoria todos los días de nuestra vida. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de manera que podamos ver lo que otros no ven y podamos entender lo que otros no entienden. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por su Espíritu, bendito sea el Señor, por su Espíritu. ¿Qué más? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Saben de quién es ese poder? Ese poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús.